¿sí? El misticismo, el hinduismo, que también es parte de la nueva era. Hechicerías ya han descubierto, hermanos, hay muchísima contaminación, ¿sí? Y nosotros estamos expuestos todos los días. Por eso, hermanos, debemos de enfocarnos en el conocimiento de Dios. Aquí la palabra en griego que Pedro usa es gnosis, ¿sí? Es un conocimiento más profundo, más espiritual. Es un entendimiento, un discernimiento de la palabra de Dios. Es diferente a la palabra que vimos en la predicación pasada que usó Pablo, que era ginosco, que es un conocimiento por experiencia, por cercanía, ¿sí? Aquí es gnosis, es enfócate en la palabra de Dios, ¿sí? Salmo 91:4, lo estudiamos también hace tiempo, que dice escudo y adarga. Adarga es un escudo más grande. Escudo y adarga es tu verdad. La verdad de Dios nos va a proteger. Juan 8:32, Jesucristo nos dijo, y conoceréis la verdad. La verdad nos va a hacer libres. Pueden parecer cosas muy intangibles, muy subjetivas, pero es lo que nos mantiene libres. Es lo que nos mantiene motivados a seguir a Dios. Es lo que nos mantiene en el camino recto. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Pero del otro lado, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué dice Oseas 4:6? Mi pueblo fue destruido porque le faltaron armas. No fue por eso. Porque le faltó un buen ejército. No. Le faltaron caballos. Hermanos, es triste que no le damos al conocimiento, a la palabra de Dios, no le damos el valor que tiene. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y por tanto ustedes desecharon mi conocimiento, dice ese mismo versículo, yo también los voy a desechar del sacerdocio, del servicio. Y por cuanto olvidaron mi ley, yo me voy a olvidar de tu generación, de tus hijos. Así de importante es el conocimiento, hermanos. Y el conocimiento lo tenemos aquí, lo tenemos en la casa, lo tenemos en el carro. Nadie nos persigue por tener una Biblia. Y aún así no la leemos. Yo creo que la leen más aquellos en China, en Egipto o en algunos países comunistas que los persiguen por tener una Biblia. Yo creo que la valoran más. He escuchado historias, hermanos, en que los cristianos siendo perseguidos se reunían en túneles subterráneos y que cada quien sacaba una hojita, hermanos, de la Biblia. Yo alcancé a rescatar un pedacito de mi Biblia cuando me la arrancaron. Y compartían la palabra de Dios, hermanos, y nosotros tenemos los 66 libros aquí. Y está empolvada en la casa. Mi pueblo fue destruido. Somos el pueblo de Dios. Nos basamos en nuestra fe se basa en lo que está escrito aquí. Es la revelación de Dios. Vamos a darle la importancia que tiene, hermanos. El ejemplo de esto, hermanos, es Salomón. ¿Sí? Salomón, aunque tuvo un tiempo de apostasía, en Salomón, hermanos, podemos ver la excelencia de la sabiduría de Dios. ¿Sí? Y más adelante vamos a estudiar Proverbios, vamos a estudiar otros escritos de él. ¿Sí? Pero es interesante este ejemplo de Salomón, porque así como es ejemplo del conocimiento que viene de Dios, también, un buen ejemplo, también es un mal ejemplo de lo que está por venir. ¿Qué está por venir? Dice Pedro, añadid al conocimiento, ¿qué más? Dominio propio. Al conocimiento le hace falta algo. Algo le va a complementar. ¿Qué es el dominio propio? El autocontrol. Viene de la palabra kratos. Bueno, la palabra en sí es ekrateian. ¿Sí? Ekrateian. Gobiérnate a ti mismo. Gobierna tus emociones, gobierna tus pensamientos. Gobiérnate, gobierna tu espíritu. Esto le faltó al rey Salomón. Se llenó de conocimiento. Excelente conocimiento. Conocía de todo. Pero, hermano, le faltó dominio propio. Y cayó en una apostasía tremenda que les he repetido, hermanos, hasta dónde llegó. Hasta hacer monumentos al rey Moloch. Altares al rey Moloch. Que para mí era de los peores. Porque recién nacidos los bebés y los ponían en los brazos de esta estatua del rey Moloch y les prendían fuego a los bebés, a los hijos. Una persona, un devoto del rey Moloch llevaba a su propio hijo, hermano, a su recién nacido. Y Salomón participó de eso. ¿Por qué?
ya sabemos, las mujeres desviaron su corazón a otros dioses, pero él mismo no tuvo ese autocontrol, ese dominio propio. ¿Sí? Entonces, añadido al conocimiento, dominio propio. Aquí el buen ejemplo es José, ¿verdad? ¿Qué pasó con José? Tuvo dominio propio cuando estaba en el calabozo, cuando los hermanos lo querían matar, cuando lo vendieron de esclavo. ¿Sí? Vemos su dominio propio ante la esposa de Potifar. Imagínense qué le pudo haber prometido la esposa de Potifar. José era un siervo y la esposa de su amo puso los ojos en él. ¿Se imaginan lo que le pudo haber prometido? Yo te voy a hacer señor de esta casa, yo te voy a dar lujos y comodidades si me haces caso. Pero José se mantuvo firme, y aun cuando esta mujer lo quiso forzar, hermano, José huyó, como dice la Biblia, huye de las pasiones juveniles, huye de la tentación, huye. Tan rápido huyó que hasta dejó ahí parte de su capa, de su ropa, algo así. Ese es el ejemplo, hermano. Cuando estemos en situaciones difíciles, por pruebas, por tentación, por ofrecimientos que se nos hacen, por negar la fe, recordemos, es el dominio propio, ¿sí? Que nos mantenga fieles a Dios. Pablo, en 1 Corintios 9:27, entendía este concepto, hermanos. ¿Sí? En este versículo, 1 Corintios 9:27, Pablo dice, yo mismo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No significa que se azotaba, no significa que se colgaban nopales como algunas personas que he visto que hacen, ¿verdad? No iba caminando de rodillas por veredas pedregosas. Pablo lo que se refiere es, mi cuerpo no me va a dominar. Hermanos, atención aquí, porque nuestro cuerpo, hermanos, tiene deseos muy fuertes. Así es nuestro cuerpo, así es nuestra mente. Y muchas veces tenemos que golpear esos deseos, esas concupiscencias que salen de nosotros. Ejemplos hay muchos, no vamos a andar mucho, les digo, porque no hay mucho tiempo. Pero hermanos, 1 Corintios 10:23, también Pablo dice, todo me es lícito. ¿Recuerdan ese versículo? Muy famoso. Todo me es lícito, pero no todo conviene. No todo edifica. Entonces, mantengámonos firmes. Si ya sabemos, si ya tenemos el conocimiento de Dios, Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es la verdad. ¿Sí? Por eso es la importancia de leer cada libro que Dios nos dejó. Y si ya tenemos este conocimiento, hermanos, apliquemos este dominio propio, hacer lo correcto, porque dice, creo que es Santiago el que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado el pecado. Firmes en el dominio propio, nos podemos dominar, ya hemos estudiado ese punto, hermanos. ¿Sí? Que antes éramos esclavos del pecado, antes no podíamos, pero Dios nos ha libertado, su verdad nos ha dado libertad. No hay excusa, nos podemos dominar, porque somos también templo del Espíritu Santo, dice la Biblia. ¿Sí? Tenemos suficientes recursos como para dominarnos a nosotros mismos. Después de eso, hermanos, yo creo que después de eso, dice, añadir al dominio propio, ¿qué más? Paciencia. Añadir al dominio propio paciencia. La palabra aquí en griego es upomonen. Upomonen. No es una paciencia inactiva, hermanos. Ojo aquí, no es una paciencia pasiva. Aquí, hermano, lo que significa esta palabra es una resistencia alegre y esperanzada. Es una paciencia que solamente puede venir de Dios, hermanos. ¿Cómo es la paciencia? Alegre y esperanzada. En inglés es long suffering, como aguantar un sufrimiento largo, pero no aguantarlo con quejas, no soportarlo con desánimo, ¿sí? Es alegre, porque tenemos promesas de Dios, ¿sí? Aquí el ejemplo, claro, podemos
pensar en el paciente Job, ¿verdad? Su paciencia. Pero no, hermanos, aquí el ejemplo perfecto, y es un versículo que les dije también creo que hace algunos domingos, está en Hebreos, capítulo 12, verso 2, ¿sí? Que dice, fíjense bien, hermanos, porque es la misma palabra que se usa para paciencia, es la misma palabra que se usa aquí en Hebreos. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿sí? El cual, por el gozo puesto delante de él, ¿qué dice? Sufrió la cruz. Aquí la palabra sufrir, hermanos, es esta misma palabra. La aguantó alegremente. Jesucristo estaba ante la cruz, hermanos, una cruz terrible. No solo por el dolor físico, sino porque esa cruz representa el castigo de Dios por el pecado, el juicio de Dios por el pecado de la humanidad. Y Jesucristo estaba ante esa cruz. Estaba a un paso de ser crucificado, ¿sí? En el huerto del Getsemaní, cuando estaba sudando gotas de sangre, cuando le decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. 3 veces se lo pidió al Padre. Y el Padre le dijo, es la única manera de traer salvación a la gente. ¿Sí? Entonces Jesucristo fue a la cruz, ¿cómo, hermanos? Con el gozo puesto delante de Él. Así sufrió la cruz, así menospreció la vergüenza de la cruz, así aguantó la ira del Padre, por el gozo puesto delante de Él. Cuando estemos en una tribulación, hermanos, tengamos ese gozo puesto delante de nosotros. ¿Cuál gozo? El gozo de que vamos a glorificar a Dios, como dice Pablo en Filipenses 1:20. Jesucristo va a ser glorificado, va a ser magnificado en mi cuerpo, ya sea por vida o ya sea por muerte. También decía, porque si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, ¿qué dice? Somos del Señor. Y estamos para darle gloria y honra al Señor. Y cuando estemos pasando por esos momentos difíciles, hermanos, tengamos esa actitud que el Señor Jesucristo nos enseñó. Puestos los ojos en Jesús, por el gozo puesto delante de Él, hermanos, ¿sí? Entonces, una resistencia alegre, esperanzada, de que del otro lado de la tormenta, hermanos, hay un cielo hermoso. Del otro lado de la tormenta hay un paraíso. Del otro lado de la cruz, sabía el Señor Jesucristo, hay salvación y redención para los que aman, para los que me aman, para los que me siguen, para los que ahorita están en corrupción, para los que están bajo condena. Del otro lado de la cruz hay salvación. Del otro lado de la cruz veo una iglesia que me ama y que da su vida por mí. Del otro lado de la cruz veo que el Padre es glorificado. Del otro lado de la cruz. Y ese es el gozo que tiene el Señor Jesucristo. ¿Qué hay del otro lado de ese sufrimiento que estamos pasando? ¿Es cansancio por el ministerio? ¿Son críticas por servir a Dios? ¿Son problemas de salud? ¿Es cansancio? ¿Qué hay del otro lado de ese sufrimiento, hermanos? Pues eso que hay del otro lado nos debe de dar gozo, porque tenemos las promesas de Dios. Yo sé en quién he confiado, decía Pablo, y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día.